Gracias al Señor por esta mañana, una mañana fresca, que particularmente yo no soy muy hacia las mañanas frescas, no me gustan tanto, ya saben que soy más de sol. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones basada en el libro de Nehemías, que hemos titulado Nehemías más allá de la restauración de los muros. Este va a ser el título de toda esta serie basada en el libro de Nehemías. Nehemías más allá de la restauración de los muros. Y seguramente cuando pensamos en Nehemías, lo primero que viene a nuestra mente es precisamente esa o la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y una buena parte del libro trata de eso, pero conforme vayamos avanzando, vamos a descubrir que Nehemías trata de algo mucho más importante que reconstruir unos muros caídos de una ciudad. Porque se puede reconstruir los muros de una ciudad y seguir teniendo un pueblo espiritualmente en ruinas. Así que para entender lo que está sucediendo en Nehemías, tenemos que regresar aproximadamente un siglo de lo que vamos a ver en el libro y preguntarnos cómo llegaron a esta situación. ¿Cómo llegó el pueblo a esta situación? Si recuerdas, Jerusalén había sido destruida por los babilonios, por ahí del 586 a.C., durante el reinado de ¿quién? De nuestro amigo Nabucodonosor, o Nabu para los compadres. Jerusalén fue conquistada, el templo fue destruido, los muros fueron derribados y una parte importante de la población de Judá fue llevada al exilio hasta Babilonia, una tierra lejana. Y esto no había sucedido simplemente porque Babilonia fuera militarmente más poderosa o fuera parte de la expansión del reino. Los profetas habían advertido una y otra vez al pueblo de Dios acerca de su idolatría, su injusticia y su desobediencia al pacto. Así que el exilio era también juicio de Dios sobre su pueblo. Pero Babilonia tampoco duraría para siempre. En el año 539 a.C. apareció un nuevo imperio, el imperio persa. Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y comenzó a aplicar una política diferente a las que habían seguido imperios anteriores. En lugar de mantener necesariamente a los pueblos conquistados lejos de sus lugares de origen y de sus cultos, los persas permitieron a diferentes grupos regresar a sus tierras y restaurar sus santuarios y prácticas religiosas. No debemos entender esto como libertad religiosa en el sentido actual, en el sentido moderno. Seguían formando parte del imperio persa, estaban sujetos al rey y evidentemente tenían obligaciones con el imperio, como diciendo, ok, que satisfagan sus necesidades espirituales para que no se subleven, para mantenerlos ahí tranquilitos. Pero tenían una libertad considerable para regresar, organizarse y practicar nuevamente su religión. Y aquí ocurre algo extraordinario, porque lo que políticamente podría explicarse como una decisión de Ciro, este primero de rey de Persia, el que conquistó, la Biblia nos dice que detrás de ellos está la mano soberana de Dios. Porque hasta el más grande rey o político debe someterse a Dios, aunque ni siquiera crea en él. Lo podemos ver en el libro de Esdras y que se considera que antes Esdras y Nehemías eran un solo libro, aunque otros consideran que no. Pero si nos vamos al libro anterior, es decir, Esdras comienza diciendo que el Señor movió el espíritu de Ciro para que permitiera a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Así comienza el regreso.
Esto lo podemos ver ahí en Esdras. Para simplificar esta historia, podemos pensar en tres grandes etapas u oleadas de retorno después de este exilio. La primera ocurre entre o por ahí del año 538-537 antes de Cristo, asociada principalmente con Zorobabel. Ese nombre de Zorobabel también lo puedes ver ahí en Esdras. Y esto lo vemos ahí. El objetivo principal era regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque evidentemente el templo era de suma importancia para su relación con el Señor. Era el lugar donde iban y hacían los sacrificios para el perdón de los pecados. Pero esto no fue sencillo. Hubo oposición, problemas y largos periodos en los que la obra quedó detenida. Finalmente, bajo el reinado de Darío, el templo fue terminado alrededor del año 516 antes de Cristo. Así que el templo estaba nuevamente en Jerusalén, pero no con ese esplendor de la época del rey Salomón. Pasaron varias décadas y entonces llegamos a una segunda etapa, una segunda oleada, tradicionalmente fechada alrededor del 458 antes de Cristo, y ahora aparece Esdras. Y Esdras no llega principalmente como constructor. Es un sacerdote y escriba conocedor de la ley de Dios. De hecho, lo vamos a ver en el libro de Nehemías. Su preocupación es que el pueblo que había regresado físicamente a Jerusalén regresara también espiritualmente al Señor. Porque una cosa es regresar de Babilonia o de donde estuvieran exiliados y otra muy distinta es regresar al Señor. Esdras busca enseñar la palabra, corregir prácticas que se habían introducido entre el pueblo y llamar nuevamente a Israel a vivir conforme al pacto. Y después llegamos a esta tercera etapa, esta tercera oleada. Aproximadamente 13 años después, en el año 445 antes de Cristo, y aquí aparece nuestro personaje, como el libro se titula, Nehemías. Nehemías no vive en Jerusalén. Está a cientos de kilómetros en un lugar que se llama Susa, una de las ciudades importantes del Imperio Persa. Y además tiene una posición privilegiada. Es copero del rey Artajerjes. Es un judío que vive en la diáspora y que ha llegado a ocupar un puesto de enorme confianza dentro de la corte persa. No se sabe mucho cómo llegó hasta ese punto, hasta ese nivel, digámoslo así. Pero un día llegan algunos hombres procedentes de Judá y Nehemías les hace una pregunta. Quiere saber. Él tiene necesidad de saber. ¿Cómo están los judíos que regresaron? ¿Cómo está Jerusalén? Y la respuesta va a cambiar su vida. Le dicen que aquellos que sobrevivieron y están en la provincia se encuentran en gran mal y afrenta. Que el muro de Jerusalén está derribado y las puertas quemadas. Y Nehemías hace algo que va a caracterizar buena parte de este libro. Se sienta, llora, hace duelo, ayuna y ora delante del Señor. Y así comienza Nehemías. Pero quiero que desde hoy tengamos algo muy claro. Este libro no trata solamente de reconstruir un muro. Por supuesto que Nehemías va a reconstruirlo. Va a organizar al pueblo, enfrentar oposición, tratar de resolver problemas sociales y gobernar Jerusalén. Pero si solamente vemos eso, nos vamos a perder una parte fundamental del mensaje. Porque después de reconstruir los muros, llegamos a uno de los momentos más importantes, o llegaremos a uno de los momentos más importantes del libro, cuando el pueblo se reúne y entonces Esdras abre el libro de la ley
de Dios y comienza a leerlo delante de todo el pueblo. Y se quedan horas escuchando la palabra del Señor, meditando en ella. El pueblo escucha, entiende, llora, confiesa, adora también y comienza a responder nuevamente a la palabra de Dios. Por eso nuestra serie se llama así, Nehemías, más allá de la restauración de los muros. Porque Dios no estaba interesado únicamente en restaurar Jerusalén físicamente. Dios estaba obrando para restaurar a su pueblo. Los muros necesitaban ser levantados, pero también había corazones que necesitaban ser confrontados. Había una ciudad que necesitaba reconstrucción, pero había un pueblo que necesitaba volver a escuchar la palabra de Dios. Y conforme avancemos en este libro, veremos precisamente eso. Un Dios soberano que utiliza personas, circunstancias, gobernantes e incluso imperios para cumplir sus propósitos. Un pueblo llamado a trabajar y depender de él. Y finalmente un pueblo que necesita mucho más que buenos muros. Necesita ser renovado por la palabra del Señor. Y con ese panorama ahora sí podemos abrir el libro y conocer no solamente al hombre que aparece en esta historia, sino principalmente al Dios soberano que está escribiendo y dirigiendo la historia. Vayamos a Nehemías capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo. Nehemías 1, vamos a leer hasta el versículo 11. Dice así palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Veamos entonces la idea principal que se desprende de este pasaje. El Dios fiel a su pacto escucha a quienes reconocen su pecado y vuelven a Él.
El Dios fiel a su pacto escucha a quienes reconocen su pecado y vuelven a Él. Y veamos entonces, vamos a desarrollar el capítulo a través de 4 momentos, 4 ideas básicamente. Número 1, el siervo del rey, versículos 1 al 2, la realidad del pueblo, versículos 3 al 4, el reconocimiento del pecado, versículos 5 al 7, y el siervo se aferra a las promesas. El resto de los versículos, 4 ideas, 4 puntos. El siervo del rey, la realidad del pueblo, el reconocimiento del pecado, el siervo se aferra a las promesas. Vamos a dejarlo ahí brevemente en la pantalla. Y el título de este sermón, un título corto, la promesa del rey. La promesa del rey. Y quiero que notes algo desde ahora. En este capítulo aparecen, por decirlo así, 2 reyes. Está Artajerjes, que se menciona brevemente, el hombre más poderoso del imperio persa, a quien Nehemías sirve como copero, pero está también el verdadero rey, el Dios del cielo, a quien Nehemías ora. Nehemías literalmente sirve a un rey, pero depende de un rey mucho más poderoso. Y vamos a ver que eso hace la diferencia, el siervo del rey. Nehemías pertenecía a aquellos judíos que permanecían dentro del imperio persa, mientras otros grupos exiliados habían regresado anteriormente a Jerusalén, ya lo dije. Y mira lo que dice acerca de él. Me voy a adelantar hasta la última parte del capítulo, donde dice en el versículo 11, era yo entonces copero del rey. Nehemías tenía contacto directo con uno de los hombres más poderosos de aquel momento, Artajerjes, que reinó aproximadamente del 465 al 424 antes de Cristo. Y cuando escuchamos la palabra copero, podemos imaginar simplemente a alguien que servía bebidas. No era un simple mesero y no demerito la labor, simplemente no era así. Por supuesto, entre sus responsabilidades estaba presentar la copa al rey y procurar que aquello que consumía fuera seguro. Pero se trataba de un puesto de enorme confianza porque el copero tenía acceso directo al monarca y formaba parte de su círculo cercano. Posiblemente era un equivalente al de alguien del gabinete presidencial, solo para tener una idea. Así que Nehemías no era simplemente un sirviente cualquiera. Era un funcionario de confianza que tenía acceso directo al rey. El libro comienza dándonos entonces también una fecha y una ubicación. En el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa. Susa era una de las ciudades principales del imperio persa, ubicada en lo que actualmente corresponde al suroeste de Irán. Y el mes de Kisleu corresponde aproximadamente a nuestros meses de noviembre, diciembre, por ahí más o menos. Y esto es importante, lo veremos después. Así que tenemos a Nehemías desempeñando sus funciones en la corte cuando recibe a unos visitantes provenientes ¿de dónde? De Judá. No sabemos exactamente entonces por qué habían llegado. Simplemente nos queda escrito así. Tal vez forman parte de una delegación procedente de Jerusalén. Tal vez habían viajado por algún asunto familiar o de negocios. El texto no lo dice de manera específica, pero sí nos dice que entre ellos estaba ¿quién? Ananí, a quien Nehemías llama uno de mis hermanos. Es posible que fuera literalmente su hermano, es decir, su hermano de sangre, aunque la palabra también podía utilizarse para referirse a un pariente. Pero lo importante aquí no es exactamente por qué llegaron. Lo importante es lo que Nehemías les pregunta. ¿Qué dice el versículo 2? Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad
y por Jerusalén. Nehemías quiere saber, está interesado. Y fíjate bien en esto. Nehemías, como copero del rey, probablemente disfrutaba de esa posición privilegiada. ¿Y quién no la iba a disfrutar? Claro, esos privilegios también tenían responsabilidades. Vivía lejos de Jerusalén, tenía un trabajo importante, estaba dentro de la corte persa. Podría haber pensado simplemente, bueno, yo estoy bien, Jerusalén está muy lejos, ese ya no es mi problema, ni modo. Pero él no piensa así. Pregunta por el pueblo de Dios, pregunta por Jerusalén, porque aunque Nehemías sirve al rey de Persia, sabe que su identidad no termina en su puesto dentro de este imperio. Y aquí quiero que pensemos en nosotros. Nehemías no era un profeta, no realizó milagros como Moisés o Elías. Y tú podrías decirme, bueno, pero los milagros no lo hacían ellos, lo hacían Dios por medio de ellos. Sí, está bien y tienes razón con eso, pero lo que quiero que veas es esto. Nehemías tenía un trabajo, era copero, y desde el lugar donde Dios lo había puesto, buscaba servir al Señor. Así que la pregunta para nosotros sería, ¿cómo puedo entonces honrar a Dios desde el lugar donde Él te ha puesto o donde me ha puesto? Como estudiante, como ama de casa, como profesor, como trabajador, como empresario, como empleado, como padre o madre, donde quiera que estés. ¿Cómo? Porque ser discípulo de Cristo no es algo reservado para unas cuantas personas especiales. Si has creído en Cristo, eres llamado a seguirlo en cada área de tu vida. En donde estés, tienes que honrar al Señor. Y recuerda algo que vimos cuando estudiamos Primera de Pedro, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos aquí, trabajamos aquí, estudiamos aquí, vivimos aquí, pero nuestra identidad última pertenece a otro reino, por lo que no nos pongamos tan cómodos en este mundo. Y claro, entiendo que todos buscamos hasta cierto punto la comodidad y cierta seguridad. Nehemías estaba dentro del imperio persa, pero su corazón seguía ligado, unido al pueblo de Dios. Vivía en un reino, pero sabía que pertenecía al Dios que gobierna todos los reinos. Ahora bien, esa preocupación de Nehemías lo lleva a hacer una pregunta y las respuestas que recibe nos lleva al segundo punto, la realidad del pueblo. Nehemías pregunta, versículos 3 y 4, ¿cómo están? Y la respuesta no es buena, versículo 3, léelo conmigo en voz alta, por favor. El remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Aquí Nehemías se encuentra de frente con la realidad del pueblo. Los que estaban allá, lejos de Susa, se encontraban en gran aflicción y oprobio. Es decir, vivían en una situación de angustia y vergüenza. Y si seguimos la cronología tradicional que hemos mencionado, habían pasado aproximadamente 13 años desde la llegada de Esdras hasta este momento. Había habido reformas, había habido enseñanza de la ley, el templo estaba nuevamente funcionando y sin embargo todavía había mucho por qué restaurar. La muralla continuaba derribada, las puertas estaban quemadas, Jerusalén seguía siendo una ciudad vulnerable, expuesta y desprotegida. Y fíjate cómo el texto nos presenta dos realidades al mismo tiempo. El pueblo está en aflicción y la ciudad está en ruinas.
Hay una condición que afecta a las personas y hay también una realidad visible en su entorno, una condición interna y una condición externa, digámoslo así. Pero aquí debemos de tener cuidado. Esto no significa que Dios estuviera ausente o que hubiera abandonado definitivamente a su pueblo. Más bien, aquellas ruinas seguían siendo un recordatorio visible ¿de qué? De las consecuencias del pecado, del juicio que había venido sobre Judá y de cuánto necesitaban todavía de la misericordia y restauración de Dios. Y nosotros podemos mirar a estos judíos y pensar, ¿cómo es posible que no hayan aprendido? ¿Cómo es posible que después de todo lo que ha ocurrido sigan teniendo tantos problemas? Pero cuidado, tengamos cuidado con decir esto, porque esta gente no es muy diferente de ti y de mí. Nosotros también podemos conocer la verdad, podemos haber experimentado la misericordia de Dios, podemos haber recibido advertencias y aún así volver a poner nuestra esperanza en muchas otras cosas que no son Dios. Tal vez tú mismo quieres cambiar algo y simplemente descubres que no puedes hacerlo por tus propias fuerzas. ¿Y sabes qué? Qué bueno que estás llegando a esa respuesta. Y porque esto nos recuerda una realidad mucho más profunda. Necesitamos de un Salvador. No necesitamos solamente una mejor muralla. No necesitamos solamente mejores circunstancias. No necesitamos solamente hacer algunos ajustes externos, apuntalar por aquí, por allá, una maquilladita por la mañana y sale, ¿no? Necesitamos que Dios haga algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos una nueva ciudadanía. Necesitamos pertenecer a un nuevo reino. Y para nosotros como creyentes, esa esperanza finalmente no está en una ciudad terrenal protegida por muros, sino en el reino de Cristo que un día será consumado plenamente. Por eso en Apocalipsis 21, 10, 14 nos da esta imagen extraordinaria de la Nueva Jerusalén, que dice así, Apocalipsis 21. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Aquí sí hay un muro alto y grande con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que los cambios sociales pueden importar. La reconstrucción de una ciudad, sí, importa. Las condiciones de vida también. Nehemías mismo va a trabajar precisamente en esas cosas. Pero ninguna reforma externa puede resolver por sí sola el problema más profundo del corazón humano. Nuestra esperanza última está en el reino del Señor y en aquella ciudad que Él mismo prepara para su pueblo. Ahora, ¿qué hace Nehemías cuando escucha esta realidad? Es importante esto del versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y aquí ocurre algo importante. Antes de reconstruir, ora. Antes de organizar, llora. Antes de presentarse delante del rey, se presenta delante del supremo rey, del Señor.
Y fíjense, dice, hice duelo algunos días. ¿Y cómo son nuestras oraciones luego? 5 minutos y pasamos al TikTok. Bueno, ¿para qué oro un poco más? Ya lo sabe el Señor, ¿no? ¿Para qué insisto? ¿Para qué molestar al Señor? Nehemías era un hombre, por decirlo así, práctico. Más adelante lo veremos organizando personas, consiguiendo materiales, distribuyendo trabajo, enfrentando enemigos y tomando decisiones, pero su primera reacción no es hacer un plan. Su primera reacción es buscar a Dios. Se sienta, llora, hace duelo, ayuna, ora. Y fíjate en una pequeña expresión ahí que es bastante importante. Algunos días. No fue una reacción, como ya lo dije, de 5 minutitos. 5 minutos y a otra cosa mariposa, ¿no? No fueron más bien varios días, algo que debemos de practicar. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, el reconocimiento del pecado. Versículos 5 al 7. Y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche. Tus ojos, por los israelitas, tus siervos confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. En el versículo 6, él mismo dice que estaba orando, que día y noche. Esto no significa necesariamente que permanecía literalmente 24 horas al día de rodillas, sino que expresa una oración persistente, repetida y constante. Y eso también nos enseña algo. Podemos acercarnos a Dios una y otra y otra y otra y otra vez. No tenemos que pensar, bueno, ya se lo dije al Señor, ¿para qué se lo vuelvo a decir? Él ya lo sabe, ¿no? Precisamente porque Él lo sabe y porque dependemos de Él, volvemos y oramos, insistimos, buscamos su rostro. Pero aquí hay algo todavía más importante. Nehemías comprende que el problema no son solamente los muros, no son solamente las puertas quemadas y hechas cenizas. Podría haber pensado, bueno, soy copero del rey, tengo acceso con él, pues le digo que le meta un varito, ¿no? Que lo resuelva con un poquito de presupuesto. De que se necesita madera, se necesitan trabajadores, necesitamos convencer al rey de que una Jerusalén fortificada también puede resultar conveniente para Persia, especialmente por su posición estratégica. Pudo haber pensado eso Nehemías. Pero ¿sabes qué? Eso lo veremos después. Nehemías entiende que hay algo más profundo. Antes de ser un problema de muros caídos, es un problema del corazón del pueblo. Y por eso comienza diciendo, te ruego, Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Fíjate cómo comienza esa oración. Nehemías no empieza hablando de la grandeza del problema. Empieza hablando de la grandeza de Dios. Antes de mirar las murallas, mira al Dios del cielo. Antes de mirar
la infidelidad del pueblo, que sí lo dice, recuerda la fidelidad de Dios. Lo llama el grande y temible Dios. Y dice que Él guarda el pacto y la misericordia. Esta es una idea fundamental para entender toda la oración. Nehemías conoce y recuerda que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Sabe que Israel ha sido infiel, pero sabe también que Dios permanece fiel a su palabra. Y eso es hermoso. Es un hermoso consuelo que tenemos. No está diciendo, Señor, nosotros hemos cumplido nuestra parte, ahora tú cumples la tuya. No, no, ahora sí. Está diciendo exactamente lo contrario. Nosotros hemos sido infieles, pero tú sigues siendo el Dios fiel. Y eso cambia completamente la manera en que nos acercamos nosotros al Señor. Cuando pecas, la reacción natural muchas veces es escondernos. Eso hizo Adán desde el principio, pero el arrepentimiento nos lleva en la dirección contraria, o debería de llevarnos a la dirección contraria. No huyas de Dios cuando peques, corre hacia Él confesando tu pecado. No porque el pecado sea insignificante, no porque no haya consecuencias, sino porque Él es misericordioso. Puedes venir y decir, Señor, me he apartado, he pecado, no tengo excusas, pero vengo a ti porque necesito tu misericordia. Versículo 6, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esta oración nos revela mucho más acerca de Nehemías. Él siente una profunda solidaridad con el pueblo de Dios. Moisés hizo algo similar. Esdras también se identificó con el pecado del pueblo. Y Nehemías nos dice simplemente, Señor, más bien no dice simplemente, Señor, mira cómo han pecado ellos. Pecadorzotes. Dice, hemos pecado. Y todavía más, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ah, pero qué fácil es la primera parte, ¿no? Qué fácil es tener una lista enorme de los pecados de los demás y una lista muy pequeña de los nuestros, ¿no? Sacas tu libreta acá profesional de los demás y sacas de estos estos chiquititos, ¿no? Que casi de llavero son, para que ahí anotemos los nuestros, ¿no? Mira lo que hizo este. Yo sabía que aquel iba a terminar así. Sí, se veía venir, que iba a caer. Pero este no es el momento de mirar primero el pecado del otro. Nehemías nos lleva a mirar nuestro propio corazón. Por eso necesitamos aprender a orar como el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En nuestra oración debe de haber lugar para la confesión de nuestros pecados. No solamente, Señor, ellos han pecado, sino, Señor, yo he pecado. No te quedes solamente diciendo, uy, qué pecado cometió este, ¿no? Mira lo que hizo aquel. Ya me lo imaginaba. No, pregúntate, Señor, ¿qué hay en mí que necesita ser confesado? Y si realmente nos examinamos delante de Dios, inevitablemente encontramos algo que llevar delante de Él. Pecado. El versículo 7, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Aquí Nehemías identifica claramente el problema. No habían guardado la palabra de Dios.
Y esto forma parte de un patrón que encontramos desde el comienzo de la Biblia. No es algo nuevo. Adán recibió un mandamiento. ¿Y qué hizo? Lo desobedeció. Israel recibió la ley de Dios y la quebrantó. Y nosotros tampoco podemos presentarnos delante de Dios diciendo, yo sí he obedecido perfectamente. Nehemías utiliza aquí 3 términos: mandamientos, estatutos y ordenanzas. Es una manera amplia de referirse a la ley de Dios, y él mismo aclara que mandaste a tu siervo Moisés. Israel había quebrantado las estipulaciones del pacto. Por eso Nehemías no apela a la fidelidad de Israel como si pudiera reclamar algo delante de Dios. No podemos. Apela a la fidelidad misma de Dios. Y esto es muy importante. La confesión cristiana, nuestra confesión, no consiste simplemente en decir, qué malos somos. Sí, Señor, soy malo, soy pecador. Eso está bien. Pero la confesión nos lleva a reconocer, nosotros hemos sido infieles, Dios permanece fiel. Y aquí la oración de Nehemías da un giro y dice, hemos pecado. Pero ahora va a decir, acuérdate, acuérdate. La confesión del pecado no es el final de su oración. Después de reconocer lo que ellos hicieron, Nehemías se aferra a lo que Dios ha hecho. Y eso nos lleva a nuestro último punto. El siervo se aferra a las promesas. Punto 4, el siervo se aferra a las promesas. Ahora bien, Nehemías acaba de decir que Dios había dado a Moisés mandamientos, estatutos, ordenanzas. Pero entonces dice, Señor, también dijiste algo más a Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Fíjate en esta palabra, acuérdate. ¿Acaso Dios había olvidado su propia palabra? Por supuesto que no. Nehemías no está tratando de recordarle a un Dios olvidadizo algo que se le pasó. Más bien está haciendo algo que nosotros también debemos de aprender a hacer. Estar orando las promesas de Dios. Está diciendo, Señor, esto es lo que tú dijiste. Por eso vengo a ti confiando en tu propia palabra. Aquí vuelve a aparecer el lenguaje del pacto, que también se menciona en el versículo 5. Dios había advertido que la infidelidad tendría consecuencias. La dispersión no había ocurrido porque Dios había fallado. Al contrario, incluso su juicio demostraba que Dios había cumplido su palabra. Y eso es importante. Pero aquella misma palabra que anunciaba esa dispersión por la infidelidad también contenía una promesa de restauración para el pueblo que volviera al Señor. Nehemías está recogiendo esto, o está pensando, o tiene en mente Deuteronomio 31 al 4. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas las cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, algo importante, en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti
y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. ¿Ves lo que está haciendo? Nehemías sabe que Dios cumplió la advertencia. El pueblo fue infiel, el pueblo fue dispersado, el pueblo fue llevado al exilio. Pero Nehemías sabe también que la advertencia no era la última palabra de Dios. Dios también había prometido, si vuelven a mí, los recogeré. Nehemías se aferra a la promesa del rey. Obviamente no a la promesa de Artajerjes. Todavía ni siquiera ha hablado de Artajerjes. Se aferra a la promesa del verdadero rey, ser rey con R mayúscula. Y hay algo hermoso aquí, porque esto nos permite mirar hacia atrás y hacia adelante. Miramos hacia atrás y encontramos un patrón que comienza desde el Génesis. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del Edén. Israel pecó y fue expulsado de esa tierra. El pecado produce separación, exilio y alejamiento. Y tú y yo formamos parte de esa misma humanidad caída. Nosotros tampoco hemos guardado los mandamientos del Señor, pero entonces miramos hacia adelante porque hubo uno que sí obedeció perfectamente los mandamientos de Dios, Jesucristo, y gracias a Dios por eso. Donde Adán falló, Jesucristo obedeció. Donde Israel fue infiel, Cristo permaneció fiel. Y es Cristo quien finalmente nos introduce a su reino. Nuestra esperanza no consiste en que algún día lograremos obedecer lo suficiente para regresar por nuestras propias fuerzas. No, nuestra esperanza está en el Rey que obedeció por nosotros y que lleva a su pueblo a casa. Ahora veamos los versículos 10 y 11. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Después de confesar el pecado de Israel y recordar la advertencia y la promesa del pacto, Nehemías dice algo extraordinario. Ellos son tus siervos y tu pueblo. A pesar de su pecado, a pesar de su fracaso, a pesar de su infidelidad. Y podríamos decir nosotros, a pesar de mi pecado, a pesar de mi fracaso, a pesar de mi infidelidad. Nehemías se aferra a lo que Dios había hecho, lo que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y esto nos lleva a pensar un poco en el Éxodo. Dios había sacado a su pueblo de Egipto con mano poderosa, los había liberado de la esclavitud, los había redimido. Así que Nehemías no está diciendo, Señor, ayúdanos porque somos buenos. Está diciendo, Señor, somos el pueblo que tú redimiste. ¿Ves la diferencia? Su esperanza no está en el mérito del pueblo, porque no hay mérito. Su esperanza está en la obra de Dios. Y eso también nos lleva a Cristo, porque la palabra redimir tiene detrás la idea de liberación, incluso de pagar un precio para liberar. Y tú y yo no hemos sido redimidos porque finalmente logramos comportarnos lo suficientemente bien. La Escritura nos dice que fuimos rescatados
por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Nuestra redención costó la sangre de Cristo. Y por eso el arrepentimiento no es una manera de pagarle a Dios. No nos arrepentimos para comprar su misericordia. Nos arrepentimos porque necesitamos la misericordia de Dios que salva. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora te pregunto, ¿crees en Él? Y no quiero decir simplemente que si sabes quién es Jesús ahí como en lo general, que si vienes a la iglesia o nos reunimos como iglesia, o si conoces algunas cosas de la Biblia. La pregunta es, ¿has confiado a Cristo o en Cristo? ¿Has descansado realmente en su gracia y su misericordia? ¿Puedes llamarlo Señor? ¿Puedes decir que Él es tu Rey? ¿Puedes exponer tu corazón delante de Él y decir: yo he pecado, no tengo cómo justificarme, pero confío en ti y quiero que gobiernes mi vida? Nehemías continúa diciendo: te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Es posible que Nehemías estuviera pensando en otros siervos de Dios que también oraban por la situación del pueblo, pero independientemente de quiénes fueran, específicamente vemos otra vez que Nehemías no se considera un hombre aislado, ora como parte del pueblo de Dios. Y finalmente dice: haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. ¿Quién es este hombre? Artajerjes, el rey, el hombre que humanamente hablando tenía la autoridad para decirle sí o no. El hombre que podía autorizar la reconstrucción, el hombre que gobernaba el imperio, el hombre delante del cual Nehemías tendría que presentarse. Y a los ojos del mundo, Artajerjes era una persona poderosa. Su palabra podía cambiar la vida de cualquiera, incluido la de Nehemías. Podía aprobar lo que fuera que le vaya a pedir. Podía rechazar. Podía incluso castigarlo. Pero escucha cómo termina Nehemías su oración: concédeme tú, concédeme favor delante de él, de este hombre. No porque Nehemías estuviera despreciando a Artajerjes, era su rey. Nehemías seguro lo respetaba, pero había comprendido algo fundamental. Artajerjes seguía siendo un hombre. El verdadero rey era otro. El Señor de la historia es quien toma las decisiones. Nehemías va a presentarse delante de Artajerjes, pero antes de presentarse delante de él, se ha presentado delante de Dios. Y eso es hermoso. Y eso es exactamente lo que vamos a ver desarrollarse en el siguiente capítulo. Nehemías no sabe todavía cómo responderá el rey persa, pero conoce al rey del cielo. No sabe todavía cómo serán reconstruidos los muros, pero conoce la promesa de Dios. No sabe todavía qué obstáculos encontrará, pero sabe quién gobierna la historia. Y por eso puede levantarse y actuar. Recuerda la idea principal. El Dios fiel a su pacto escucha a quienes reconocen su pecado. Tal vez hoy tú estás mirando tus propias ruinas. Tal vez hay cosas que seguramente has hecho mal o hemos hecho mal. Tal vez hay consecuencias de decisiones que tomaste y lo sigues pagando.
Tal vez llevas tiempo tratando de reparar por fuera algo que solamente Dios puede comenzar a transformar desde dentro. Entonces, no comiences mirando solamente los muros caídos. Mira primero al Dios del cielo. Reconoce tu pecado, no lo justifiques, no culpes primero a otros, no culpes primero a tu esposo o a tu esposa. Di, Señor, yo he pecado, pero tampoco te quedes solamente mirando tu pecado. Después de confesar, mira las promesas de Dios, porque Él mismo confronta el pecado. Dios muestra también su misericordia. El mismo Dios que disciplinó a su pueblo fue quien prometió recogerlo. Y el mismo Dios que prometió redención llevó finalmente esa redención a su cumplimiento en Jesucristo. En el siguiente capítulo hay un rey delante del cual Nehemías tendrá que comparecer. Pero hay otro rey delante del cual Nehemías ya se ha arrodillado, ya se ha postrado. Artajerjes podía darle permiso para reconstruir la muralla, solamente Dios podía restaurar a su pueblo. Y ese es el rey en quien Nehemías ha puesto su esperanza. Y ese es el rey al que tú y yo necesitamos volver una y otra vez. La esperanza de Nehemías no estaba en su posición, en sus capacidades, ni siquiera en la disposición de Artajerjes. Su esperanza estaba en la promesa del verdadero rey. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque podemos recordar tus promesas, porque podemos aferrarnos a ellas, porque tú no cambias, porque sigues siendo el mismo Rey ayer, hoy y mañana, Señor. Que podamos acercarnos a ti arrodillados, con un corazón dolido porque hemos pecado, pero no solamente con remordimiento, sino con un verdadero arrepentimiento para que tú hagas la obra en nosotros, Señor. Dependemos de ti y nos aferramos a tus promesas. Alabado sea, Señor. Y ahora que estamos a punto de recordar el sacrificio perfecto de Cristo, que podamos reflexionar de ello, que fue una salvación que costó la vida de Cristo y el derramamiento de sangre. Gracias, Señor, por este día. Amén.